Muy buenos días, hermanos. No se imaginan lo emocionado que estoy para compartirles lo que Dios me ha enseñado de su palabra. Así que abróchense el cinturón, que ahí vamos. Estamos hoy día vamos a estar en el capítulo 5 de Hechos. ¿Alguna vez, de niño, alguien te hizo una promesa y estabas tan emocionado para ver su cumplimiento? Recuerdo que de niño yo tenía una letra A, una caligrafía, pero horrible. Y cuando llegaron las notas del colegio, mi papá lo mira y dice, Eric, ¿cómo así te has sacado esa nota? Bueno, no es tan importante, solo es mi letra. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Si tú te esfuerzas y tú subes la nota, vamos a salir todos a comer helados. Y yo, ¿qué? Así que yo me esforzaba ese siguiente semestre y subí mi nota. Y esa promesa era algo que me motivaba a hacer algo que en verdad no quería hacer. Cuando ah, Cuando las promesas de Cristo son para nosotros nuestra mayor motivación, entonces no hay obstáculo que pueda interponerse, que nos pueda detener para llegar a ese fin que es hacer su voluntad. Cuando los hechos de los apóstoles, o mejor dicho, los hechos del Espíritu Santo mediante los apóstoles, vemos aquí en este libro que su motivación de los apóstoles fue una recompensa futura. Y las promesas de Cristo también nos dan confianza y valor para buscar esa recompensa. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de estar en tu palabra. Pido, Señor, que hables mediante tu siervo, mediante tu palabra, mediante tu espíritu, y puedas convencer el corazón de cada uno de que debemos ser valientes para Cristo, confiando en tus promesas. Te amamos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero resumirlos un poco el capítulo 4 porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver esta mañana en el capítulo 5. En el capítulo 4, Pedro y Juan habían sido arrestados y metidos a la cárcel por haber predicado el Evangelio. Luego, a la mañana siguiente, ellos se enfrentaron con todo el concilio del Sanedrín y ellos presentaron no solo una defensa por el cual deben estar predicando, sino convirtieron a los acusadores en los acusados, porque Pedro y Juan dijeron, y ustedes han crucificado a Jesucristo, a quien Dios resucitó, a quien seguimos predicando y debemos predicar, porque tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, se imaginan que obviamente el Sanedrín dijo, en este caso está bien. No, estaban sumamente enfurecidos y los intimidaron, uh, les amenazaron y ya los enviaron. Y Pedro y Juan, regresando a los hermanos, ellos tuvieron un culto de oración. Ellos elevaron sus problemas a Dios, cosa que debe hacer cada cristiano. Y a Dios le pidieron valentía para poder seguir predicando el Evangelio. Tanto así fue el fervor con el que oraron y la presencia de Dios que estuvo con ellos, que el lugar donde estuvieron fue sacudido. Y ellos con más valor fueron a predicar. Así que no nos sorprende cuando en el capítulo 5 los encontramos predicando otra vez. En el capítulo 5, versículos 1 a 10, encontramos el pecado en la iglesia, Ananías y Zafira. Y luego que Dios quitó de en medio ese pecado, versículos 12 al 16, vemos el testimonio del Espíritu Santo que confirmaba las obras de los apóstoles, que era a la vez una confirmación del mensaje que estaban predicando. Así que cuando ya llegamos al versículo 17, nos imaginamos que los mismos que acusaron a los apóstoles la vez pasada no están contentos con lo que están haciendo. Versículo 17 del capítulo 5 dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. La primera cosa que vemos aquí en este pasaje es los involucrados. Y vamos a hablar quiénes son. Dice el sumo sacerdote que es o bien Anás o bien Caifás.
El otro es la secta de los saduceos. Hemos explicado ya, pero para resumir, los saduceos eran una secta religiosa y política a la vez que obtenían sus cargos haciendo transigencias para poder agradar a los romanos que estaban a cargo. Ellos formaban una aristocracia gobernante. Era más política que religiosa, eran materialistas, liberales, y ellos negaban todo lo que era sobrenatural. Así que se imaginan que no les cae bien el mensaje de los apóstoles que dice que Jesús resucitó de los muertos. Ellos negaban todo lo que tenía que ver con lo sobrenatural, la resurrección, los ángeles, los milagros. Así que lo que están haciendo los apóstoles realmente les causa molestia, porque ellos están sanando y están predicando la resurrección. Así que tiene motivo para estar molestos. Luego vemos, bueno, por ahora eso es todo, pero vamos a ver el jefe de la guardia, que también está ahí para mantener la paz en la ciudad. En toda esta parte quisiera que nos enfoquemos en la verdad de que las promesas de Cristo dan confianza para seguir haciendo su obra. ¿Qué posible motivación tendrían los apóstoles para volver a predicar si es que la vez pasada fueron confrontados y fueron intimidados, amenazados para no seguir predicando? ¿Qué posible motivación tendrían? Las promesas de Cristo. Y las promesas de Cristo son para nosotros un fundamento firme para enfrentar cualquier tipo de oposición. Decía en el capítulo anterior, antes de que ellos metieran preso a Pedro y Juan, dice 4:2, ellos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban antes resentidos. Ahora vimos en el versículo 17 del capítulo 5, los saduceos se llenaron de celos. Hermanos, esas cosas no se pueden inventar. ¿Cómo sabía el que escribió Hechos, Lucas, que fue por celos, de que estaban resentidos? Dios sabe todo. Dios mira de frente al corazón y Dios sabe exactamente lo que está dentro. Celos, resentimiento, amargura, cualquier pecado que hay. Dios lo revela mediante su palabra. Vimos primero los involucrados, ahora vamos a ver a los confinados. Versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los apóstoles, encarcelados por predicar el evangelio, anteriormente, por predicar la resurrección, tuvieron problemas con este mismo grupo. Entonces, a la verdad, era inevitable de que los encarcelaran, porque en el capítulo anterior vemos que ellos, versículo 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles en ese entonces. Eso fue una persecución leve, una persecución suave comparado con ahora, ellos estando en la cárcel. Entonces, ellos estando ahí, si pueden imaginarse el escenario, ahí están, tal vez en la cárcel pública, no creo que tuvo esas barras de metal para que todos lo miraran como si fuera una jaula, sino algo cerrado, algo con no mucha luz, y ellos dentro, y ya es de noche, y ahí están encarcelados. Y todos los compañeros de milicia, los compañeros que eran antes los discípulos de Jesús, sentados, seguramente conversando, y por ahí uno que dice, yo pensé que estábamos haciendo la voluntad de Dios, y aquí estamos en la cárcel. Y de pronto se levanta ¿quién? Tomás, el que antes dudaba, pero ahora transformado por la gracia de Dios, y dice, oiga, Dios no nos ha metido aquí en la cárcel para que nos desanimemos, es más bien para que confiemos en sus promesas. Recuerden todo lo que Jesús nos ha dicho. Jesús nos dijo, acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿No se acuerdan la última vez que Pedro y Juan estuvieron encarcelados? Que cuando ellos salieron, oramos juntos para que Dios nos diera valentía. Y Dios nos ha dado valentía y aquí estamos en la cárcel. Dios no nos ha abandonado. Y Pedro por ahí dice, amén.
Y Tomás continúa diciendo, Jesús también dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Perdón, también dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por ahí todo el mundo ya comienza a decir, amén, amén, amén. Y por ahí el apóstol Juan comienza con, predica el evangelio, pues hay almas que salvar. Y otro dice, predica el evangelio, pues hay almas que salvar. Y otro tenor, almas que salvar, almas que salvar. Otro bajo, almas que salvar, almas que salvar. Y justo están por terminar, predica el evangelio, pues hay almas que... Y escuchan algo en la puerta. Y obviamente estoy imaginando todo lo que ha pasado, ¿no? Y ellos miran hacia la puerta y la puerta se abre. Y por ahí un ser resplandeciente abre la puerta. Y ellos se asoman a la puerta y es un ángel de Dios que les tiene un mensaje, versículo 20, perdón, 5:20. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y todo el mundo se queda mirando. Y Tomás mira al que había dudado y dice, ¿no ves? Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no abandona a los suyos. Aun cuando se ve la situación más oscura, las promesas de Dios nos dan confianza para enfrentar el presente y el futuro. Las promesas de Dios son clave en la vida del creyente. Ellos, escuchando las palabras del ángel, id y anunciad todas las palabras de esta vida al pueblo. Podían recordar el mandato de Jesús. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero junto con el mandato estaba la promesa. Y he aquí, estoy con vosotros hasta el fin. Y ellos, contemplando las promesas de Jesús, decían, pues, ¿qué esperamos? Y salieron disparados. Versículo 19 decía, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo que fueran a anunciar. Dios mandó un mensajero muy especial para ese trabajo. Y ellos podían ver de la forma divina, milagrosa, en que fueron sacados de la cárcel, que Dios aún estaba con ellos. Y el mismo Dios que estaba con ellos les seguiría acompañando hasta el fin. Y al ver las grandes y preciosas promesas de Cristo, ¿cómo podían rehusarse a entregarle su vida, a volver a predicar en el mismo lugar? Así que ellos, versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ellos no perdieron tiempo, se fueron directo al pórtico de Salomón y ahí estaban. ¿Saben? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra? ¿Quién en contra? Una vez que sepas lo que Dios quiere que tú hagas, no te detengas. No te detengas. Haz lo que Dios quiere que hagas, porque Dios ya está en la obligación de acompañarte, cuidarte y protegerte. Y tú eres inmortal hasta que termines la obra que Dios tiene para ti. Qué hermoso. Versículo 21. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¿Pueden imaginarse? Ahí están los alguaciles, ¿no? Los sumos sacerdotes que mandan a sacar a los encarcelados. A esos malvados, tráigamelos.
dice el sumo sacerdote. Así que va, el jefe de la guardia va a la cárcel y le pregunta al alguacil, ¿se han portado bien? Sí, no han dicho ni pío toda la noche. Y así que, ya, bien, bien. Así que le abre la puerta y mira adentro. ¿Dónde están los presos? ¿Qué? ¿No están ahí? No, ¿para qué preguntarías si estuvieran aquí? No sé, no ha salido nadie. ¿Y cómo es? ¿Cómo es que el ángel pudo cegar, ¿no? A los que estaban ahí, seguramente de pie, toda la noche guardando? Pero Dios es fiel. Otra cosa, dice que dice el versículo 23, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera. La cárcel estaba cerrada, la puerta cerrada. Pero, ¿qué había dicho el versículo 19? Mas un ángel del Señor, abriendo las puertas de la cárcel, los sacaron. El ángel abrió la puerta, pero ellos encontraron la puerta cerrada. ¿Cómo así? Pues obvio, el ángel volvió a cerrar la puerta y echó chapa otra vez. Qué interesante. ¿Cómo son los caminos de Dios que esas cosas no se pueden inventar, hermanos? Y ahí está, ellos están confundidos. Las mismas promesas que daban confianza a los hijos de Dios confundían a los del mundo. Las promesas de Cristo traían confusión a los que se oponían a él. Y a la vez, en esto encontramos una maravillosa comparación, que cuando ellos llegaron a la cárcel, a la puerta, abrieron y la encontraron vacía. ¿Qué fue lo último que encontraron vacío? La tumba, la tumba de Jesús. Y habrán dicho, ¿otra vez? Dios es tan grande. Dios siempre cumple sus promesas. Dios había prometido que levantaría a Jesús de los muertos y lo hizo. Dios prometió que iba a acompañar a sus apóstoles hasta el fin y lo hizo. Podemos confiar en las promesas de Dios. Dios ha levantado de Jesús de los muertos y en Él confiamos. Su promesa nos da confianza. Ellos encontraron la puerta cerrada con toda seguridad, sin embargo, nadie dentro. Luego, versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. La vez pasada que cuando encontraron la tumba vacía, ellos inventaron una mentira diciendo que los apóstoles habían venido y se habían robado su cuerpo de noche y eso se difundió. Ahora, ¿cómo lo van a tapar? ¿Cómo van a decir que alguien entró de noche y los ha dejado salir? Pero los aguaciles y la puerta y el seguro, pero es más. Versículo 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Si alguien se va a escapar de la cárcel, ¿a dónde se va a ir? A refugiarse, a esconderse, no a predicar en un lugar público. ¡Qué lógica! ¡Qué valentía! Ellos en el capítulo anterior dijeron, Dios, concédenos de nuevo, concédenos valentía para seguir predicando tu palabra. Dios dijo, valentía quieres, ¿no? ¡Toma! Y ahí se fueron al pórtico de Salomón predicando todas las palabras de esta vida. ¿Qué vida? La vida que se encuentra en Jesucristo. Y esa vida era el mensaje más precioso, que ellos estaban dispuestos a arriesgar su vida, a ser atrevidos por Jesús. Hermano, ¿es usted atrevido por Cristo? ¿Te atreves a predicar el Evangelio? Vamos, prediquen el Evangelio, pues hay almas que salvar. Y ellos ahí predicando, dice el versículo 26,
Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Vemos que cuando ellos llegan a donde están los apóstoles predicando, no pueden agarrarlos, tomarlos, ponerles esposas o cadenas o lo que fuera y traerlos, porque tenían temor del pueblo. El pueblo podía rebelarse contra ellos, ya que ellos están en favor con el pueblo, pues los milagros lo acababan de hacer en el capítulo anterior. Entonces, ellos, ¿qué tienen que hacer para que les acompañen? Les hizo una invitación, seguramente. Varones, el sumo sacerdote quiere conversar con ustedes, por favor, ¿nos pueden acompañar? Una invitación irresistible. Ellos otra vez seguramente deseaban conversar con ellos y darles con confianza el mensaje que Dios les había encomendado. Y ellos dijeron, claro, los acompañaremos. Y vemos aquí que ellos no tienen temor de la autoridad, pues la autoridad está para castigar a los malhechores, no a los que hacen bien. Y ellos no dudan en someterse en este momento a su autoridad. Ellos los acompañan y llegan. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. No sé si se dan cuenta, pero ellos al regresar a ese momento, seguramente recordaban la noche que habían pasado en la cárcel, seguramente recordaban todo lo que les había dicho la vez pasada. ¿Y ahora qué nos van a decir? Sin embargo, las promesas de Cristo les daría valor para enfrentar la oposición. Y es lo que hacen las promesas. Había dicho Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Había dicho Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. También había dicho, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les daría las palabras que habían de decir. Y vamos a verlas. Vimos aquí en esta parte una invitación irresistible. Llegaron ahí y ahí están frente al sumo sacerdote, recordando siempre las promesas confiables. Ahora vemos una confrontación nada amable. Esos eclesiásticos endurecidos, ¿cómo no tienen temor a confrontar con tal enojo, ira a los siervos del Altísimo? No temen a Dios, al Dios de ellos, pero temen al pueblo. Ellos dijeron, otra vez versículo 28, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, menosprecio. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Habrán escuchado esa parte y habrán dicho, gracias. Pues Jesús les había mandado que, y me seréis testigos en Jerusalén. Y ellos aquí son confirmados de que ellos habían llenado a toda Jerusalén con su doctrina. Gloria a Dios. Estamos cumpliendo el propósito por el cual Jesús nos dejó aquí. Luego dicen, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Por qué no dicen Jesús? Bueno, es obvio que ellos están menospreciando el nombre preciosísimo de Jesús. Lo menosprecian. También habría que tomar en cuenta que la palabra Jesús, ¿qué significa? Jehová salva, salvación de Jehová. Entonces no pueden decir Jesús porque estarían diciendo, y nos mandamos que no prediquen en el nombre de Jehová salva. No pueden decir eso, porque Jehová sí salva. Y
tal vez les haría recordar algo desagradable en su pasado. Ellos dicen aquí, ¿ahora queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Y los discípulos bien habrían podido decir, nosotros no queremos echar sobre ustedes la sangre de Jesús, porque ustedes ya han asumido la sangre de Jesús. Mateo 27, versículos 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. El mismo capítulo, versículos 24 y 25. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de ese justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Seguramente formaba parte de esa multitud estas personas. Ellos ya eran culpables de la sangre de Jesucristo. Ahora vemos la respuesta. Vimos una confrontación nada amable y ahora vemos una respuesta nada tímida. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En esencia, el sumo sacerdote le estaba preguntando, ¿acaso no se acuerdan que les hemos dicho que no prediquen en ese nombre? Y del capítulo anterior, los discípulos, los apóstoles bien habrían podido decir, ¿no se acuerdan que nunca hemos estado de acuerdo con ese acuerdo? Hemos dicho, versículo 19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, ¿no nace en ti un fuego para compartir la palabra de Dios? Para evangelizar a otros, a tu prójimo, a tus familiares, a tus compañeros. Si no, tienes que preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué no tengo esa valentía? Y tal como vimos que Dios les concedió valentía cuando ellos lo pidieron, también te va a contestar, te la va a dar si tú le pides. Dios, soy medio tímido. ¿Puedes darme valentía, por favor? Y tú verás lo que Dios hace. Dios responde a la oración. Las promesas de Cristo dan valor para enfrentar cualquier oposición. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso lo dicen los hombres que acababan de hacer caso al jefe de la guardia. Ellos se sometían. Pero aquí vemos un conflicto directo entre lo que Dios dice y lo que los hombres dicen. Los hombres dicen, cállense la boca, no hablen de Jesús. Dios dijo, habla de Jesús. ¿A quién estaban en la obligación de obedecer? A Dios. Y nosotros que vivimos en el año 2020, el año que ha durado más meses de lo que me acuerdo otros años. Pero aquí estamos enfrentando un gobierno que nos dice, no se reúnan. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué ha dicho Dios? No dejen de congregarse. Hermanos, necesitamos mucha sabiduría. Todos los líderes de la iglesia necesitamos mucha sabiduría. Realmente no sabemos cómo responder frente a esto. Vamos entre las dos opciones. Vamos a reunirnos de todas maneras o vamos a esperar. Y mientras todavía el gran peligro siga siendo el contagio, el gobierno siga intentando cuidar a la multitud, al pueblo, debemos someternos a ellos. Si ellos dicen, ¿sabe qué? Los domingos nada.
haríamos culto los sábados, otro día. Pero mientras podamos honrar a la autoridad, estamos aún en lugar de bendición, siempre y cuando no sea su motivación perseguir a la iglesia de Cristo. El momento que ellos digan, ¿sabe qué? Ninguna iglesia evangélica puede reunirse. Las otras sí, pero las evangélicas no. Ahí sí estamos en problemas, porque tenemos que obedecer a Dios más que a los hombres. De todas maneras, ellos enfrentaron a la autoridad con valentía, con denuedo. Dice aquí el versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Esa palabra madero, ¿por qué usaron madero en vez de la palabra cruz? Pues encontramos la palabra cruz en Lucas 23, dice que colgaron parte de la cruz encima de él para que lo llevara. ¿Y por qué aquí dice madero? Pues esa palabra madero es una palabra bíblica. Desde Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Jesús se convirtió en maldito al ser colgado en un madero. Sin embargo, Gálatas 3 nos explica el propósito. Gálatas 3, 13 y 14 dicen, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El que habla aquí, Pedro, versículo 29, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien fue hecho maldición por nosotros. La maldición del madero, el menosprecio de esas personas. Todo llega a un punto culminante cuando dice aquí, versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, Dios aquí le pone las palabras en la boca de Pedro para él decir, a este resucitó Dios. Ya que lo quieren llamar este hombre, ese nombre, pues a este Jesús, a este, Dios lo ha levantado y lo ha puesto por príncipe y salvador. Esas personas con quienes él estaba hablando eran los supuestos príncipes del pueblo. Ahí estaba en el versículos 23 en adelante, ellos habían juntado a los ancianos de Israel, a todo el senado de Israel. Y Pedro dice, Cristo es el verdadero príncipe, el que fue menospreciado, desechado por ustedes. Dios lo ha exaltado y le ha dado un nombre sobre todo nombre. ¿Con qué propósito? 31. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Siempre el propósito de Jesús llegar ha sido para salvar lo que se había perdido. Y Dios desea salvar al pueblo hoy. La salvación que Cristo ofrece es para que haya arrepentimiento y perdón de pecados. Interesante que a los mismos que lo habían crucificado, se les extendió misericordia y gracia. No hay nadie que esté afuera del alcance de la gracia de Dios. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En un juicio,
no se puede callar a los testigos. Y no eran solamente los apóstoles testigos, sino el Espíritu Santo. Ves que desde el versículo 12 al 16 nos damos cuenta que el Espíritu Santo testificaba de la veracidad del mensaje con los milagros. Entonces dice que el Espíritu Santo también es testigo, el cual Dios da a los que le obedecen. ¿Qué es eso, le obedecen? ¿Es una salvación por obras? Obviamente no. Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29 dice, entonces le dijeron, ese es a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús, con suma sabiduría, responde, están buscando obras, quieren hacer una obra para agradar a Dios. Pues, dice Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La única obra que salva, es creer en Jesús. Eso te da arrepentimiento, perdón de pecados, sanidad espiritual. Las promesas de Cristo son el fundamento firme y una tremenda motivación para que los cristianos hagamos la voluntad de Dios sin temor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Cristiano, predica el Evangelio, pues hay almas que salvar. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por este gran ejemplo de cómo diste valentía a los tuyos, de cómo los apóstoles pudieron enfrentar sin temor a los opositores de la palabra del Evangelio. Gracias porque ellos nos dejan un gran ejemplo, que al confiar en las promesas de Cristo, podemos obtener una valentía que nos ayuda a superar nuestro temor, que nos ayuda a superar cualquier oposición, sabiendo que nuestra obra aquí en la tierra no termina hasta que tú decidas. Nadie nos puede quitar esta vida hasta que sea el tiempo. Danos, Señor, valentía. Anima a tu iglesia, motiva a tu iglesia a ser valientes, a predicar el Evangelio a las almas perdidas. Te amamos, Señor. Y pedimos todo esto en el santo nombre de Jesús. Amén. Seamos valientes, hermanos. Jesús viene pronto.